Muy buenos días, estimadas alumnas. Bueno, ustedes van a recibir esta clase el martes 7 de julio. Así que, bueno, va a ser ya nuestra última clase previa a la semana del 13, a la semana del 20, que van a ser las semanas como de receso, de vacaciones. Y vamos a ver si ya, digamos, con la charla de hoy, con la clase de hoy, como que vamos a tratar de cerrar con las ideas centrales de Don Viktor Frankl. Bueno, vamos a ver si da el tiempo para leer lo que estaba planificado leer. Eh, Nosotros en la última clase estuvimos viendo como toda una serie de aspectos muy positivos, digamos, que de la lectura de Don Viktor Frankl él mismo iba deduciendo, ¿sí? Cuestiones ligadas al amor, cuestiones ligadas a la belleza, cuestiones ligadas a lo artístico, cuestiones ligadas a lo humorístico, eh, que veíamos que era también como una forma de defensa ante la realidad externa tan nefasta, y sin embargo, bueno, toda la cuestión de lo que también iba emergiendo y lo que él iba observando en los campos de concentración, que no solamente se reducía a esos aspectos tan nefastos e inenarrables, sino también otro montón de aspectos que son los que sostienen la existencia humana. Y lo último que habíamos leído era básicamente de algunas historias de algunos personajes en donde se hacía evidente esto, que era la pérdida de la fe como bueno, la máxima expresión de desolación humana, es decir, cuando ya no hay absolutamente nada que esperar con respecto al futuro. Entonces yo voy a retomar la lectura desde donde habíamos dejado. Lo último que le había contado era justamente el de ese como conocido amigo que había tenido el sueño de que iba a haber una liberación en determinado momento y que después pierde la fe cuando llegue ese momento y no se produce, y el debilitamiento del cuerpo, la enfermedad y la muerte de esa persona. Entonces voy a leer desde ahí. Dice, bueno, todas las observaciones sobre ese caso, que fue lo último que habíamos leído la semana pasada, todas las observaciones sobre ese caso y la conclusión que de ellas puede extraerse concuerdan con algo sobre lo que el médico jefe del campo me llamó la atención. La tasa de mortalidad semanal en el campo aumentó por encima de todo lo previsto desde las Navidades del año 44 hasta el Año Nuevo del año 1945. A su entender, la explicación de ese aumento no estaba en el empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo ni en una disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climatológico, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba simplemente de que la mayoría de los prisioneros habían abrigado la ingenua ilusión de que para la Navidad los liberarían. Según se iba acercando la fecha sin que se produjera ninguna noticia alentadora, los prisioneros perdieron su valor y los venció el desaliento. Como ya dijimos antes, cualquier intento de restablecer la fortaleza interna del recluso bajo las condiciones de un campo de concentración pasa antes que nada por el acierto en mostrarle una meta futura. Las palabras de Nietzsche: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo, pudieran ser la motivación que guía todas las acciones psicoterapéuticas con respecto a los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso inculcarles un porqué, una meta de su vivir, a fin de endurecerles para soportar el terrible cómo de su existencia. Desgraciado aquel que no viera ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por lo tanto ninguna finalidad en vivirla. Ese estaba perdido. La respuesta típica que solía dar ese hombre a cualquier razonamiento que tratar de animarle era: ya no espero nada de la vida. ¿Qué respuesta podemos dar a esas palabras?
Me detengo acá un poquito porque me hace acordar cuando leo esto una anécdota, bueno, no es una anécdota, sino que es un dato fáctico muy concreto, que es que para el año 2000, vieron que cuando, bueno, todos cuando nacimos veíamos el 2000 como algo tan alejado, algo tan distante en nuestras vidas, nos parecía, wow, llegar al 2000, lo que va a ser el 2000, el 2000, el 2000, bueno, el 2000 ya quedó hace 20 años atrás, 20 años no es nada, febril la mirada, pero bueno, 20 años ya quedaron para atrás, pero en nuestra juventud el 2000 era como una cosa lejanísima. Bueno, hay muchos estudios que muestran que hubo también hacia el año 2000 un aumento en las expectativas de vida y en la edad promedio de muchas personas. Es decir, muchas personas parece ser que vivieron más que en promedio que otros porque estaba esa meta y parece que ha sido una meta muy motivadora para muchas personas muy mayores para llegar a ese año. ¿Sí? Es decir, como que el 2000 fue una meta para muchas personas grandes que se ve que se pusieron como meta llegar hasta el año 2000. Pasado el año 2000, ya los índices de mortalidad en las personas mayores volvieron como a parámetros más habituales. Qué loco, porque digo, en algún punto, esos son como hasta datos estadísticos que muestran, bueno, el significado crucial que tiene esto de tener como metas o intencionalidades a futuro y cómo las metas y las intencionalidades a futuro son como un elemento central para comprender la salud de las personas, la salud mental, la salud psíquica, es decir, como la vida necesita mucho del futuro, no es solamente cuestiones del el presente, el pasado, sino que el futuro es algo que nos proyecta, como quien dice. Bueno, y entonces ahí el descubrimiento de cómo lo más tremendo era justamente esa falta de futuro. Ya no espero nada de la vida. Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar a esas palabras? Y estos son los razonamientos de don Viktor Frankl de qué responder a alguien que no espera nada de la vida. La pregunta por el sentido de la vida. Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Como dar vuelta a los términos de esa pregunta. Yo no espero nada de la vida. Bueno, pero ¿y la vida qué espera de vos? ¿O qué crees vos que la vida espera de vos? Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y en vez de ello pensar en nosotros como en seres a quienes la vida les inquiere continua e incesantemente. Nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabras ni tampoco de meditaciones, sino de conductas y acciones rectas. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar una respuesta correcta a los problemas que la vida plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Dichas tareas y consecuentemente el significado de la vida diferirán de un hombre a otro, diferirán de un momento a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el significado de la vida en términos generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas relativas al sentido de la vida con argumentos especiosos. Vida no significa algo vago, sino algo real, concreto, que configura el destino de cada hombre, distinto y único en cada caso. Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otros hombres y a otros destinos. Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta. Unas veces la situación en que un hombre se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción. Otras puede resultar más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar consecuencias pertinentes. Y a veces lo que exige del hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con su cruz. Cada situación se diferencia por su unicidad y en todo momento no hay más que una única respuesta al problema de la situación que se plantea.
Cuando un hombre descubre que su sentido es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que incluso sufriendo él es único y está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única oportunidad entonces reside en la actitud que adopte al soportar su carga. En cuanto a nosotros, como prisioneros, tales pensamientos no eran especulaciones muy alejadas de la realidad, eran los únicos pensamientos capaces de ayudarnos, de liberarnos de la desesperación, aun cuando no se vislumbrara ninguna oportunidad de salir con vida. Ya hacía tiempo que habíamos pasado por la etapa de pedir a la vida un sentido, tal como el de alcanzar alguna meta mediante la creación activa de algo valioso. Para nosotros el significado de la vida abarcaba círculos más amplios, como son los de la vida y la muerte, y por ese sentido es por el que luchábamos. Una vez que nos fue revelado el significado del sufrimiento, nos negamos a minimizar o aliviar las torturas del campo a base de ignorarlas o de abrigar falsas ilusiones o de alimentar un optimismo artificial. El sufrimiento se había convertido en una tarea a realizar y no queríamos volverle la espalda. Habíamos aprendido las oportunidades de logro que se ocultaban en él, oportunidades que habían llevado al poeta Rilke a decir: ¿por cuánto sufrimiento hay que pasar? Rilke habló de conseguir mediante el sufrimiento donde otros hablan de conseguir por medio del trabajo. Ante nosotros teníamos una buena cantidad de sufrimiento que debíamos soportar. Así que era preciso hacerle frente procurando que los momentos de debilidad y de lágrimas se redujeran al mínimo. Pero no había ninguna necesidad de avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testificaban que el hombre era verdaderamente valiente, que tenía el valor de sufrir. No obstante, muy pocos lo entendían así. Algunas veces alguien confesaba avergonzado haber llorado, como aquel compañero que respondió a mi pregunta sobre cómo había vencido el edema, confesando: lo he expulsado de mi cuerpo en base a lágrimas. Algo nos espera. Siempre que era posible, en el campo se aplicaba algo que podría definirse como los fundamentos de la psicoterapia o de la psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Los esbozos de psicoterapia individual solían ser del tipo del procedimiento para salvar la vida. Dichas acciones se emprendían por regla general con vistas a evitar los suicidios. Una regla del campo muy estricta prohibía que se tomara ninguna iniciativa tendente a salvar a un hombre que tratara de suicidarse. Por ejemplo, se prohibía cortar la soga del hombre que intentara ahorcarse. Por consiguiente, era de una suma importancia impedir que se llegara a tales extremos. Recuerdo dos casos de suicidios frustrados que guardan entre sí mucha similitud. Ambos prisioneros habían comentado sus intenciones de suicidarse, basando su decisión en el argumento típico de que ya no esperaban nada de la vida. En ambos casos se trataba, por lo tanto, de hacerles comprender que la vida todavía esperaba algo de ellos. A uno le quedaba un hijo al que él adoraba y que estaba esperándole en el extranjero. En el otro caso, no era una persona la que la esperaba, sino una cosa, su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros que debía concluir. Nadie más que él podía realizar su trabajo, lo mismo que nadie más podría nunca reemplazar al padre en el afecto de un hijo. La unicidad y la resolución que diferencian a cada individuo y confieren un significado a su existencia tienen su incidencia en la actitud creativa, al igual que la tienen en el amor. Cuando se acepta la imposibilidad de reemplazar a una persona, se da paso para que se manifieste en toda su magnitud la responsabilidad que el hombre asume ante su existencia. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto, o ante una obra inconclusa
no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y por lo tanto podrá soportar casi cualquier cómo. La próxima anécdota es la experiencia más concreta que él tuvo, que en algún punto yo creo que todo lo que viene narrando nos da la pauta de cuál era el sentido también para él, en lo que él le posibilitaba encontrar sentido también en el campo de concentración. En definitiva, esta persona se la pasó también un poco levantándole el ánimo a montones de compañeros, ¿sí? Es decir, haciendo como una cosa terapéutica de tratar en cada uno de los casos con los cuales él iba trabajando de mantener viva una esperanza, generar algún tipo de proyecto a futuro, poder pensar en algo que hiciese que se pudiera sostener la vida en esos contextos tan inenarrables, y un poco que yo creo que eso demuestra lo que en él habita una fuerza y una esperanza que es excepcional, que como te decíamos en la clase pasada, seguramente tiene que ver con experiencias vitales tempranas y con cosas que son del orden de la vida psíquica muy arcaicas, pero que en él se ve que son como muy fuertes, que tienen que ver con un empuje y una vitalidad y un deseo de vivir eh, a prueba de todo. Que yo creo que se había evidenciado cuando leímos esa anécdota en donde él dijo: yo no voy a tirarme nunca contra una alambrada, que fue como la primera reacción casi que fundante de una definición del sí mismo. Es decir, como alguien que no va a bajar los brazos ante ninguna circunstancia. Bueno, yo creo que también, digo, no solamente en lo personal era de no bajar los brazos, sino que en lo colectivo era una persona de animar y sí, de animar en el sentido de dar ánimos a las otras personas. Y ahora lo que narra es justamente como lo que él considera que fue la experiencia más intensa en todo un grupo de saberse, de saberse que tenía que enunciar cosas porque otros le pedían que él también hiciese algún tipo de enunciación en términos de esto, de sostén psicológico. Una palabra a tiempo. Las oportunidades para la psicoterapia colectiva eran limitadas. El ejemplo correcto era más efectivo de lo que pudieran serlo las palabras. Darle ejemplos, obviamente, eso siempre, no hay nada más potente que la ejemplariedad. Los jefes de Barrancón, que no eran autoritarios, por ejemplo, tenían precisamente por su forma de ser y actuar 1000 oportunidades de ejercitar una influencia de largo alcance sobre los que estaban bajo su jurisdicción. La influencia inmediata de una determinada forma de conducta es siempre más efectiva que las palabras. Pero, a veces, una palabra también resulta efectiva cuando la receptividad mental se intensifica con motivo de las circunstancias externas. Recuerdo un incidente en que hubo lugar para realizar una labor terapéutica sobre todos los prisioneros de un barrancón, como consecuencia de la intensificación de la receptividad provocada por una determinada situación externa. Había sido un día muy malo. A la hora de la formación se había leído un anuncio sobre muchos actos que de entonces en adelante se considerarían acciones de sabotaje y por consiguiente punibles con la horca. Entre estas faltas se incluían nimiedades como cortar pequeñas tiras de nuestras viejas mantas para utilizarlas como vendajes para los tobillos, y robos mínimos. Hacía unos días que un prisionero al borde de la inanición había entrado en el almacén de víveres y había robado unos kilos de patatas. El robo se descubrió y algunos prisioneros reconocieron al ladrón. Cuando las autoridades del campo tuvieron noticia de lo sucedido, ordenaron que les entregáramos al culpable. Si no, todo el campo ayunaría un día. Claro está que los 2500 hombres prefirieron callar. Qué maestros, qué valor, qué compañerismo. Los 2500 hombres prefirieron callar. Y la tarde de aquel día de ayuno yacíamos exhaustos en los camastros. Nos encontrábamos en las horas más bajas. Apenas se decían palabras.
y las que se pronunciaban tenían un tono de irritación. Entonces, y para empeorar aún más las cosas, se apagó la luz. Los estados de ánimo llegaron a su punto más bajo, pero el jefe de nuestro barracón era un hombre sabio e improvisó una pequeña charla sobre lo que bullía en nuestra mente en aquellos momentos. Se refirió a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días por enfermedad o por suicidio, pero también indicó cuál había sido la verdadera razón de esas muertes: la pérdida de la esperanza. Agregaba que tenía que haber algún medio de prevenir que futuras víctimas llegaran a estados tan extremos. Y al decir esto, me señalaba a mí para que les aconsejara. Dios sabe que no estaba en mi talante dar explicaciones psicológicas o predicar sermones a fin de ofrecer a mis camaradas algún tipo de cuidado médico de sus almas. Tenía frío y sueño, me sentía irritable y cansado. Pero hube de sobreponerme a mí mismo y aprovechar la oportunidad. En aquel momento era más necesario que nunca infundirles ánimo. Entonces hablé del futuro inmediato y dije que para el que quisiera ser imparcial, este se presentaba bastante negro, y concordé con que cada uno de nosotros podía adivinar que sus posibilidades de supervivencia eran mínimas. Aun cuando ya no había epidemia de tifus, yo estimaba que mis propias oportunidades estaban en razón de 1 a 20. Pero también les dije que a pesar de ello, no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro podía depararle y todavía menos la hora siguiente. Y aun cuando no cabía esperar ningún acontecimiento militar importante en los días sucesivos, ¿quién es mejor que nosotros con nuestra larga experiencia en los campos para saber que a veces se ofrecían de repente grandes oportunidades, cuando menos a nivel individual? Por ejemplo, cabía la posibilidad de que inesperadamente uno fuera destinado a un grupo especial que gozara de condiciones laborales particularmente favorables, ya que este tipo de cosas constituían suertes de algunos prisioneros. Pero no solo hablé del futuro y del velo que lo cubría, también les hablé del pasado, de todas sus alegrías y de la luz que el pasado irradiaba, brillante aún en el presente de oscuridad. Para evitar que mis palabras sonaran como las de un predicador, cité de nuevo al poeta que había escrito: ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Yo cuando leo eso me acuerdo de mi abuela, ¿quién te quita lo bailado? ¿Quién te quita lo bailado? No ya solo nuestras experiencias, sino cualquier cosa que hubiéramos hecho, cualesquiera pensamientos que hubiéramos tenido, así como todo lo que habíamos sufrido. Nada de ello se había perdido, aun cuando hubiera pasado. Lo habíamos hecho ser. Y haber sido es también una forma de ser, y quizás la más segura. A mí me parece muy interesante este razonamiento. Es decir, la palabra que le han dado a él la utiliza para reconfigurar la esperanza en todos estos personajes que lo están escuchando, un poco en base a poner como las dos dimensiones temporales en cierta dimensión. El futuro, no solo verlo con desesperanza, sino el futuro también entender que siempre está plagado de incertidumbres. Entonces también es un poco aprender a convivir con esa incertidumbre, no solo la desesperanza. Y por otro lado, el pasado, el disfrute de lo que efectivamente uno ha sido, el disfrute de todo lo que uno orgullosamente de sí uno puede saber que vivió, experimentó e hizo. Entonces, tanto el futuro visto con algún tipo de expectativa o con tolerancia para la incertidumbre, y el pasado como cierto reaseguro de nuestra existencia, serían como modos de poder estar más a gusto con el presente.
Seguidamente me referí a las muchas oportunidades existentes para darles sentido a la vida. Hablé a mis camaradas, que yacían inmóviles, si bien de vez en cuando se oía algún suspiro, de que la vida humana no cesa nunca. Bajo ninguna circunstancia no cesa, y de que este infinito significado de la vida comprende también el sufrimiento, la agonía, las privaciones y la muerte. Pedí a aquellas pobres criaturas que me escuchaban atentamente en la oscuridad del barrancón que hicieran cara a lo serio de nuestra situación. No tenían que perder las esperanzas, antes bien debían conservar el valor en la certeza de que nuestra lucha desesperada no perdería su dignidad ni su sentido. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien quien nos observaba. Un amigo, una esposa, alguien que estuviera vivo o muerto, o un Dios. Y que sin duda no querría que le decepcionáramos. Antes bien, esperaba que sufriéramos con orgullo, y no miserablemente, y que supiéramos morir en todo caso. Y finalmente, les hablé de nuestro sacrificio, que en cada caso tenía un significado singular. En la naturaleza de este sacrificio estaba el que pareciera insensato para la vida normal, para el mundo donde imperaba el éxito material. Pero nuestro sacrificio sí tenía un sentido. Los que profesaron una fe religiosa, dije con franqueza, no hallarían dificultades para entenderlo. Les hablé de un camarada que al llegar al campo había querido hacer un pacto con el cielo para que su sacrificio y su muerte liberaran al ser que amaba de un doloroso final. Para él, tanto el sufrimiento como la muerte, y especialmente aquel sacrificio, eran significativos. Por nada del mundo quería morir, como tampoco lo queríamos ninguno de nosotros. Mis palabras tenían como objetivo dotar a nuestra vida de un significado. Allí y entonces, precisamente en aquel barrancón y en aquella situación prácticamente desesperada. Pude comprobar que había logrado mi propósito, pues cuando se encendieron las luces de nuevo, las miserables figuras de mis camaradas se acercaron, renqueantes, hacia mí para darme las gracias, con lágrimas en los ojos. Sin embargo, es preciso que confiese aquí que solo muy raras veces hallé en mi interior fuerzas para establecer este tipo de contactos con mis compañeros de sufrimientos, y seguramente perdí muchas oportunidades de hacerlo. Siempre con un siempre como con un dejo de humildad y siempre como presentándose habiendo hecho poco en determinadas situaciones, y sin embargo claramente es como una anécdota muy linda en donde nos lo pinta a Viktor Frankl como teniendo esa posibilidad o teniendo como esa capacidad de ayudar a la construcción de ciertos sentidos, o ayudar a la construcción de ciertos significados un poco a través de la palabra, que ese es básicamente el sentido también central de la logoterapia. Logos es la palabra y las posiciones logoterapéuticas básicamente buscan poder encontrarle sentido a través de la palabra al sufrimiento al sufrimiento humano, como quien dice, encontrarle algún tipo de significación a lo que nos toca vivir y al mismo tiempo poner el foco en que aún en esas condiciones más extremas hay algo que es como de la actitud personal con la cual nosotros enfrentamos la vida, que sigue siendo como un espacio de libertad íntimo que Viktor Frankl siempre como que lo defiende a ultranza, digamos. Es decir, esa dimensión como de agencia personal en la que todos, en última instancia, tenemos un margen de decisión con respecto a al menos la actitud con la cual vas a enfrentar la vida y la muerte, por poner un ejemplo. Bueno, y lo próximo que voy a leer ya es la última parte de toda una sección del libro, que era toda la narración que él hace de lo que le llama la segunda fase, o sea, toda la fase de la internación en el campo de concentración,
Y él hace como una serie de reflexiones con respecto a la psicología de los guardas del campamento, de los guardias, ¿sí? Y bueno, esto ya es lo último de esta sección. Dice: llegamos ya a la tercera fase de las reacciones espirituales del prisionero. Su psicología tras la liberación, porque esto es como lo último que comentan, porque ya después viene la parte en donde van a ser liberados de los campos de concentración, que también va a ser una etapa bastante mucho más traumática de lo que uno se imaginaría, como quien dice. Bueno, pero antes de entrar en esta fase, vamos a considerar una pregunta que suele hacerse el psicólogo, sobre todo cuando conoce el tema por propia experiencia. ¿Qué opina del carácter psicológico de los guardias del campo? ¿Cómo es posible que hombres de carne y hueso como los demás pudieran tratar a sus semejantes en la forma que los prisioneros aseguran que los trataron? Si tras haber oído una y otra vez los relatos de las atrocidades cometidas se llega al convencimiento de que, por increíbles que parezcan, sucedieron de verdad, lo inmediato es preguntar cómo pudieron ocurrir desde un punto de vista psicológico. Para contestar a esta pregunta, aunque sin entrar en muchos detalles, es preciso puntualizar algunas cosas. En primer lugar, había entre los guardias algunos sádicos en el sentido clínico más estricto. El sadismo básicamente vendría a ser, como quien dice, una expresión del comportamiento más perverso. El sadismo es una expresión de la perversión, es decir, que en el enlace humano, en vez de haber un enlace ético, hay un enlace absolutamente destructivo con un componente de placentero en el ejercicio de la pulsión agresiva para con el otro. La palabra sadismo viene del Marqués de Sade, ¿sí? Entonces el sadismo básicamente sería una expresión de perversión, el placer puesto en el sufrimiento, en la provocación del sufrimiento del otro. Entonces, había guardias, algunos sádicos en el sentido clínico más estricto. En segundo lugar, se elegía especialmente a los sádicos siempre que se necesitaba un destacamento de guardias muy severos. A esa selección negativa, de la que ya hemos hablado en otro lugar, como la que se realizaba entre la masa de los propios prisioneros para elegir a aquellos que debían ejercer la función de capos. Los capos eran como personas de la comunidad también, pero que eran designados para transformarse como en guardias capos, y en la que es fácil comprender que a menudo fueran los individuos más brutales y egoístas los que tenían más probabilidades de sobrevivir a esa selección negativa, pues se añadía en el campo la selección positiva de los sádicos. Se armaba un gran revuelo de alegría cuando tras 2 horas de duro bregar bajo la cruda helada nos permitían calentarnos unos pocos minutos allí mismo, al pie del trabajo, frente a una pequeña estufa que se cargaba con ramitas y virutas de madera. Pero siempre había algún capataz que sentía gran placer en privarnos de esa pequeña comodidad. Su rostro expresaba bien a las claras la satisfacción que sentía, no ya solo al prohibirnos estar allí, sino volcando la estufa y hundiendo su amoroso fuego en la nieve. Cuando a las SS les molestaba determinada persona, siempre había en sus filas alguien especialmente dotado y altamente especializado en torturas sádicas a quien se enviaba al desdichado prisionero. En tercer lugar, los sentimientos de la mayoría de los guardias se hallaban embotados por todos aquellos años en que, a ritmo siempre creciente, habían sido testigos de los brutales métodos del campo. Los que estaban endurecidos moral y mentalmente rehusaban al menos tomar parte activa en acciones de carácter sádico, pero no impedían que otros las realizaran. En cuarto lugar, es preciso afirmar que aún entre los guardias había algunos que sentían lástima de nosotros. Mencionaré únicamente al comandante del campo del que fui liberado. Después de la liberación,
y solo el médico del campo, que también era prisionero, tenía conocimiento de ello antes de esa fecha, me enteré de que dicho comandante había preparado en la localidad más próxima medicinas destinadas a los prisioneros y había pagado de su propio bolsillo cantidades nada despreciables. Por lo que se refiere a este comandante de las SS, ocurrió un incidente interesante relativo a la actitud que tomaron hacia él algunos de los prisioneros judíos. Al acabar la guerra y ser liberados por las tropas norteamericanas, 3 jóvenes judíos húngaros escondieron al comandante en los bosques bávaros. A continuación, se presentaron ante el comandante de las fuerzas americanas, quien estaba ansioso por capturar a aquel oficial de las SS, para decirle que le revelarían dónde se encontraba únicamente bajo determinadas condiciones. El comandante norteamericano tenía que prometer que no se haría ningún daño a aquel hombre. Tras pensarlo un rato, el comandante prometió a los jóvenes judíos que cuando capturaran al prisionero se ocuparía de que no le causaran la más mínima lesión, y no solo cumplió su promesa, sino que como prueba de ello, el antiguo comandante del campo de concentración fue de algún modo repuesto en su cargo, encargándose de supervisar la recogida de ropas entre las aldeas bávaras más próximas y de distribuirlas entre nosotros. A mí lo que más me impresiona de esta parte del relato es que ahí uno ve con claridad de qué se trata la sabiduría de don Viktor Frankl en dirección a poder llegar a tener un buen juicio, que es todo lo contrario a caer como en las generalizaciones más despiadadas. Ah, todos los nazis, ah, todos los agentes, ah, todos los guardias, ah, todos los capos, sino que al contrario, esa capacidad que él tiene para llegar a hacer un muy buen juicio y poder ver el amplio espectro de comportamientos humanos. Desde los más sádicos, brutales y crueles, hasta en algunos de los guardias el poder reconocer que tenían sensibilidad y empatía, y que de repente también habían existido situaciones contextuales que habían sido muy determinantes para el comportamiento de algunas personas, y sin embargo podían identificar, por ejemplo, en este guardia, cuestiones que han sido lo suficientemente cuidadosas para con algunas personas como para que sus propios, entre comillas, víctimas o los propios prisioneros defendiesen a alguna de esas personas. A mí me impresiona siempre esta parte del texto. El prisionero más antiguo del campo era, sin embargo, peor que todos los guardias de las SS juntos. Golpeaba a los demás prisioneros a la más mínima falta, mientras que el comandante alemán, hasta donde yo sé, no levantó nunca la mano contra ninguno de nosotros. O sea, ella incluso ya está haciendo como una comparación con compañeros, digamos, con compañeros de su propia comunidad. Estoy diciendo, la brutalidad o el sadismo humano no es algo que se reduzca a un grupo o a otro grupo, sino que también lo podía hasta encontrar en un compañero prisionero. Es evidente que el mero hecho de saber que un hombre fue guardia del campo o prisionero, nada nos dice. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que en términos generales merece que se les condene. Los límites entre estos grupos se superponen muchas veces y no debemos inclinarnos a simplificar las cosas, asegurando que unos hombres eran unos ángeles y otros unos demonios. A mí me parece genial cómo razona él cómo tienen su modo de razonar las cosas todo el tiempo, la comprensión de no caer en simplismos, en simplificaciones, los buenos y los malos, las cosas como si fuesen blancas y negras, sino que se ha tomado el tiempo como para poder percibir la complejidad en términos de los juicios morales que le van a despertar los comportamientos de otros. No caer como en la simplificación de ángeles y demonios. Lo cierto es que, tratándose de un capataz, el hecho de ser amable con los prisioneros a pesar de todas las perniciosas influencias del campo es un gran logro.
mientras que la vileza del prisionero que maltrata a sus propios compañeros merece condenación y desprecio en grado sumo. Obviamente los prisioneros veían en estos hombres una falta de carácter que les desconcertaba especialmente, mientras que se sentían profundamente conmovidos por la más mínima muestra de bondad recibida de alguno de los guardias. Recuerdo que un día un capataz me dio en secreto un trozo de pan que debió haber guardado de su propia ración del desayuno. Pero me dio algo más, un algo humano que hizo que me saltaran las lágrimas. La palabra y la mirada con que aquel hombre acompañó el regalo. De todo lo expuesto debemos sacar la consecuencia de que hay dos razas de hombres en el mundo. La raza de los hombres decentes, la raza de los hombres indecentes. Ambas se encuentran en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo se compone de hombres decentes o de hombres indecentes, así sin más ni más. En ese sentido, ningún grupo es de pura raza, y por ello, a veces, se podía encontrar entre los guardias a personas decentes. La vida, en un campo de concentración, abría de par en par el alma humana y sacaba a la luz sus abismos. Puede sorprender que en estas profundidades encontremos, una vez más, únicamente cualidades humanas que en su naturaleza más íntima eran una mezcla del bien y el mal. La escisión que separa el bien del mal, que atraviesa imaginariamente todo el ser humano, alcanza a las profundidades más hondas y se hizo manifiesta en el fondo del abismo que se abrió en los campos de concentración. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre quizás mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? El hombre es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó la cámara de gas, pero al mismo tiempo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme y musitando una oración. Esta última parte del texto, previo a la liberación, y en la que reflexiona sobre los guardias, sobre los compañeros de prisión y sobre los aspectos de esto que es como el bien y el mal, a mí siempre me ha impresionado ese por la, digamos, como por la capacidad de llegar como un buen juicio de lo que es el espectro de la ética humana, como quien dice. Es decir, desde lo que es lo más sádico, las expresiones más sádicas de la condición humana, y llegar a poder entender que eso es parte de la humanidad también, y de los aspectos más absolutamente nobles, sublimes y cuidadosos que también son parte de la condición humana. Tener como esa posibilidad de ver el espectro completo de nuestra condición humana, a mí me parece que es como un paso importante hacia la sabiduría. ¿Por qué? Porque vendría a ser como no tener una mirada después como de escandalización ante los fenómenos humanos, sino poder llegar a entenderlos en su amplitud. Y es así. Yo por ahí pienso, nuestra condición humana celebra el 25 de diciembre el natalicio de la vida de Jesucristo, bueno, toda la metáfora de la navideña, de las esperanzas. Pero 3 días después es el Día de los Santos Inocentes, y el Día de los Santos Inocentes fue la, digamos, la decisión de Herodes, entiendo, de Herodes de que si se había profetizado que llegaba alguien que iba a ser rey de reyes y que lo iba a destronar, les cortamos la cabeza a toda esta generación que está llegando. Entonces digo, en todas las metáforas importantes de nuestro orden cultural, nos invitan siempre a poder pensar esas como componentes, desde los extremos del cuidado hasta los extremos del sadismo humano. Y la condición humana, esto que navega entre estos polos tan disímiles, tan lejanos unos de otros.
Bueno, con esto termina toda una parte del libro que es en la que él ha ido narrando toda la experiencia de... Bueno, yo he ido salteando, por supuesto, he salteado muchísimas cosas, pero bueno, la parte del libro en la que estábamos era toda la parte de eh, la etapa de reclusión. Y después viene una parte del libro en donde él va a hablar de la liberación, en donde en algún punto fue como ellos van a decir, va a ser como un shock. Les voy a leer un pedacito de algo que a mí también me impresiona, que es que cuando uno ya pasó tanto tiempo acostumbrado a cierta realidad, es difícil readaptarse a otra realidad nuevamente. Dice, por la tarde, y cuando otra vez nos encontrábamos en nuestro barrancón, un hombre le dijo en secreto a otro, dime, ¿estuviste hoy contento? Y el otro le contestó un tanto avergonzado. Y ya se había producido la liberación. O sea, todavía tenían que permanecer en los barrancones, pero ya habían tenido la liberación del ejército norteamericano. Y el otro le contestó un tanto avergonzado, pues no sabía que los demás nos sentíamos todos de igual modo. Pero para ser franco, no. Literalmente hablando, habíamos perdido la capacidad de alegrarnos. Teníamos que volver a aprender lentamente. Desde el punto de vista psicológico, lo que le sucedía a todos los prisioneros liberados podría denominarse una despersonalización. Todo seguía pareciendo irreal, improbable, como un sueño. No podíamos todavía creer que fuera verdad. ¿Cuántas veces en los pasados años nos habíamos engañado con sueños de liberación y habíamos soñado con que llegaba el día de la liberación, con que nos habían liberado, que que volveríamos a casa, saludado a los amigos, abrazado a la esposa, nos habíamos sentado a una mesa y empezado a contar todo lo que habíamos pasado, e incluso que muy a menudo habíamos contemplado en nuestros sueños el día de nuestra liberación. Y entonces un silbato traspasaba nuestros oídos y todos los sueños se venían abajo. Y ahora el sueño se había hecho realidad. Pero, ¿podíamos creer de verdad en él? No recuerdo cuánto tiempo permanecí de rodillas repitiendo una y otra vez ciertos rezos, pero yo aquel día, aquel momento, mi vida empezó otra vez y fui avanzando poco a poco para volver a transformarme de nuevo en un ser humano. Bueno, estimada gente, voy a cortar acá. Voy a cortar acá esta partecita de la grabación. Y en el próximo videito vamos a ir cerrando con Viktor Frankl. Chum.